¿Cómo están mis queridos estudiantes? Espero que se encuentren muy bien. Felicitarlos por una semana más de empeño, dedicación y mucho esfuerzo. Espero que se mantengan en ese camino, ya que todo el esfuerzo que vienes haciendo ahora, pues los frutos de ese esfuerzo los irás cosechando poco a poco. Esta semana en el curso de aritmética vamos a ver un tema o estudiar un tema bastante interesante y muy simpático. A este tema lo vamos a denominar sistema de numeración. ¿Qué es un sistema de numeración, profesor? Bueno, a través de la historia, el ser humano siempre ha tenido la necesidad de cuantificar aquello que le rodea y cuantificar también, y creo que es la principal necesidad, aquello que posee, ¿no? Es así que a través del desarrollo histórico de la humanidad, ha creado diferentes formas de nombrar y denotar a los números naturales. En cada pueblo, en cada cultura, en cada época, los números naturales han sido representados con diferentes símbolos. Tal es así, por ejemplo, que nosotros utilizamos actualmente este símbolo, ¿cierto? Este símbolo para representar a una cantidad. ¿Y cuál es esa cantidad, profesor? Es la cantidad 5, ¿cierto? Y esto proviene pues precisamente de la India, ¿no? Fueron ellos quienes crearon esta forma o esta manera de representar a la cantidad 5 y fueron los árabes quienes la divulgaron. Asimismo, por ejemplo, para representar a la cantidad 10, los romanos utilizaron este símbolo, ¿no? Lo que nosotros conocemos como una X, ¿cierto? De esa manera entonces los romanos representaban a la cantidad 10 y los egipcios no se quedaron atrás, también representaron a esa cantidad pero utilizando este otro símbolo. Para representar por ejemplo a la cantidad 13, los mayas o aquellos que pertenecían a la cultura maya representaban también este símbolo. Como puedes apreciar entonces, en diferentes culturas no se han utilizado diferentes símbolos para representar las cantidades. Ahí la importancia, ¿cierto? ¿Qué tan importante era representar una cantidad? Y no solamente eso, sino que al combinar estos símbolos mediante determinadas reglas, se podía representar a cualquier número natural. Muy bien, entonces en esta oportunidad lo que vamos a hacer es precisamente estudiar cuáles son estas reglas, profesor. Muy bien, vamos a comenzar entonces indicando lo siguiente. A ver, vamos a tratar de entender qué es la numeración entonces. Para esto tenemos que tener en cuenta algunos conceptos básicos, ¿ya? Algunos conceptos básicos. Asimismo vamos a determinar en esta oportunidad a qué se llama un sistema decimal o sistema de numeración decimal y a qué se llama un sistema de numeración no decimal. Comencemos entonces por esta parte. Vamos a comenzar por los conceptos básicos. Bueno, un primer concepto que debes de tener muy en cuenta es el concepto de número. ¿Y qué es un número? ¿A qué se le llama número? ¿Un número como tal existe? No. Un número es algo ideal. Es la idea que nosotros tenemos de una determinada cantidad. Entonces, como tal, ¿existe? No existe más que en nuestra mente, ¿cierto? Pero ¿cómo representamos esta cantidad? Para representar esta cantidad, lo que vamos a hacer es utilizar estos símbolos. Es lo que hacían las culturas que habíamos visto previamente, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer para representar esta idea de cantidad que nosotros tenemos es utilizar símbolos. ¿Y cuáles son esos símbolos, profesor? Esos símbolos tú los conoces, ¿cierto? Efectivamente, aquí podemos apreciar, por ejemplo, este símbolo que lo representamos para determinar a la cantidad 1, a la cantidad 2, a la cantidad 3, o podemos utilizar también otra representación, ¿no? Proveniente ya de otra cultura, en este caso de la cultura romana, ¿cierto? Para representar a la cantidad 4, 5, 6 y así sucesivamente. Estos símbolos, entonces, a los cuales nosotros vamos a llamar numerales, vienen a ser la representación simbólica, ¿no? De la cantidad o idea de cantidad que tengamos. Ahora, ¿qué es un sistema de numeración, profesor? Bueno, como un sistema viene a ser algo más complejo, ¿cierto? Bueno, un sistema de numeración no es otra cosa que un conjunto de reglas. ¿Recuerdas que habíamos dicho que mediante algunas reglas nosotros combinábamos estos símbolos para representar a cualquier cantidad? Efectivamente, entonces lo que va a hacer un sistema de numeración es agrupar un conjunto de reglas que nos van a permitir, ¿qué cosa? Nos van a permitir representar de manera correcta y adecuada los números. Es decir, nos van a permitir expresar y escribir de manera adecuada los números. Muy bien, recordaremos también entonces qué es un sistema de numeración decimal y a qué se llama un sistema de numeración no decimal.
Muy bien, el sistema de numeración como conjunto de reglas, ¿no?, que nos van a permitir a expresar adecuadamente un número, ¿no?, a escribirlo también, es vasto. Un sistema de numeración es infinito. Ahora, hay ciertas características que cumple un sistema de numeración. Vamos a verlas a continuación. Bueno, vamos para esto a analizar el siguiente cuadro. Habíamos dicho que un sistema de numeración es vasto, ¿cierto? Pero hay una característica. El menor sistema de numeración que existe es el de base 2. Este es el menor sistema de numeración que existe. Y en este sistema de numeración, vamos a partir. ¿Cómo es que se llama este sistema de numeración, profesor? Este sistema de numeración de base 2, que es el menor sistema de numeración que existe, le vamos a llamar el sistema de numeración binario. Y en este sistema de numeración se van a utilizar solamente dos cifras, el 0 y la unidad. Asimismo, existe un sistema de numeración de base 3. A este sistema de numeración se le va a llamar el sistema de numeración ternario. En este sistema de numeración se van a utilizar tres cifras. ¿Y cuáles son, profesor? Las cifras 0, 1 y 2. También le podemos llamar dígitos, ¿cierto? Dígitos que provienen de dedos, ¿no? Y es así, pues, como denominaban los romanos, por ejemplo, a su sistema de numeración, ¿no? Que ya lo vamos a ver más adelante, en función a los 10 dedos que tenían, ¿cierto? O bueno, que tenemos todos en realidad. Otro sistema de numeración es el de base 4, al cual le vamos a denominar cuaternario. En este sistema de numeración se van a utilizar cuatro cifras. ¿Cuáles son, profesor? 0, 1, 2 y 3. Profesor, ¿cuál es otro sistema de numeración? Bueno, aquí hemos analizado el sistema de numeración de base 2, de base 3, de base 4, ¿cierto? El otro sistema de numeración es el de base 5. Como tú podrás apreciar, en este sistema de numeración se van a utilizar 5 cifras. ¿Cuáles son? El 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Y de esta forma podemos apreciar entonces que se utilizan solamente 5 cifras. Eso es un sistema de numeración de base 5, o denominado también sistema de numeración quinario. Y de esta manera podríamos analizar cada uno de estos sistemas de numeración, pero vamos a pasar al sistema de numeración que es utilizado por nosotros. Nos referimos al sistema de numeración decimal. Este sistema de numeración decimal es un sistema de numeración de base 10. ¿Y cuántas cifras se van a utilizar? De manera análoga que en los casos anteriores, en este caso vamos a utilizar 10 cifras. ¿Y cuáles son, profesor? El 0, 1, 2, 3, 4 hasta llegar a 9. De esa manera podemos completar entonces las 10 cifras que forman parte del sistema de numeración decimal. Este sistema de numeración decimal, que es, bueno, el motivo de esta clase, va a tener algunas características. ¿Y cuáles son esas características? Vamos a verlas a continuación y estoy seguro también que lo has podido notar en lo que hemos ido analizando. A ver, como habíamos dicho anteriormente, en el sistema de numeración decimal, es decir, de base 10, van a existir 10 símbolos denominados cifras o dígitos. ¿Cuáles son ellos? El 0, 1, 2, 3 hasta llegar a 9. Otra característica de este sistema de numeración es que con estas 10 cifras o dígitos se van a poder formar todos los números posibles mediante las combinaciones entre ellas. ¿Ya? Con estas 10 cifras entonces vamos a poder representar a cualquier cantidad, ¿no? A cualquier cantidad posible. Lo otro que debemos de tener en cuenta es que el mínimo valor que puede tener una cifra es 0. A eso le llamamos cifra no significativa. Y el máximo valor que puede asumir esta cifra es 9. Y como tú podrás apreciar, 9 es una unidad menos que la base, que en este caso es 10. Muy bien, seguido a esto también debemos de tener en cuenta la definición de orden, ¿no? ¿Qué es un orden, profesor? Bueno, el orden es el lugar que va a ocupar cada cifra empezada a contar de derecha a izquierda. Así, por ejemplo, para el caso 1234 vamos a observar lo siguiente. A ver, colocamos 1234 y de derecha a izquierda analizamos, ¿no? Y diremos lo siguiente, que el 4 va a ser una cifra o dígito del primer orden, o dicho de otra manera, del orden de las unidades. 3 va a ser un dígito de segundo orden, o dicho de otra manera, 3 es un dígito que corresponde a las decenas. 2
es un dígito de tercer orden o perteneciente a las centenas, y 1, un dígito de cuarto orden o perteneciente a las unidades de millar. Fíjense qué tan importante es tener en cuenta entonces este orden. Ahora, ello también nos lleva a acotar lo siguiente, ¿no? A acotar los conceptos de valor relativo y de valor absoluto. ¿A qué se denomina valor relativo y a qué se denomina valor absoluto? Valor absoluto en realidad viene a ser la cantidad en sí a la cual representa este símbolo. Por ejemplo, si nosotros queremos determinar el valor absoluto de 2, ese valor absoluto será simplemente 2. Pero ¿qué pasa con el valor relativo? El valor relativo es aquel que cambia dependiendo del orden en el que se ubique, ¿no?, cada una de estas cifras. Por ejemplo, si analizamos al mismo 2, diremos que su valor relativo, como está ubicado en el orden de las centenas, su valor relativo será 200. ¿Cuál sería el valor relativo de 3? En esta oportunidad, el valor relativo de 3 sería 30, ¿cierto? Porque está en el orden de las decenas. De esta manera, entonces, claro, como relativo va cambiando. ¿Y va cambiando cómo, profesor? De acuerdo a la ubicación, ¿cierto?, que vaya teniendo en el numeral. Y el valor absoluto, recuerda que es el valor en sí que va a representar ese símbolo. Muy bien, si nosotros dijéramos entonces cuál es el valor absoluto de 3 en esta oportunidad, el valor absoluto sería 3 y su valor relativo 30. El valor absoluto de 1 o de este dígito en esta oportunidad sería 1, el valor absoluto, y el valor relativo sería 1000. Muy bien, queridos alumnitos, ¿qué les va pareciendo hasta ahí entonces? ¿Sencillo? Sencillo, ¿cierto? Ahora, algo que debemos de tener en cuenta del análisis de este cuadro. ¿Qué podemos apreciar? Podemos apreciar que la cantidad de cifras que se utilizan en cada sistema de numeración siempre viene a ser igual a la base en sí, ¿cierto? Es decir, si es de base 2, se utilizan 2 cifras. Si es de base 3, se utilizan 3 cifras. Si es de base 4, se utilizan 4 cifras. Pero en cada uno de estos casos, ustedes percatarán que la mayor cifra que utilizamos siempre viene a ser 1 menos que ¿quién? Que la base, ¿cierto? Por eso decíamos aquí, ¿no?, en este tercer ítem, decíamos que el valor que puede tener una cifra, el menor valor es 0 y el máximo valor, ojo, en el sistema de numeración de base 10 vendría a ser 9. ¿Y cierto o no que 9 es 1 menos que 10? Claro, 1 menos que la base. Ese principio se va a cumplir en cada uno de estos casos. La menor cifra que vamos a utilizar siempre va a ser 0 y ceros es una cifra no significativa, y la mayor cifra que vayamos a utilizar dependiendo de la base siempre va a ser ¿qué cosa? 1 menos que la base. Profesor, entonces, ¿no puede existir una cifra que sea igual que la base? No. ¿No puede existir una cifra que sea mayor que la base? Menos, ¿cierto? Muy bien. De eso entonces vamos a seguir analizando lo siguiente. A ver, en general entonces, ¿qué habíamos dicho? A ver, vamos a utilizar esto como ejemplo, ¿ya? Si la base fuera n, pregunta, ¿cuál sería la mayor cifra que podríamos utilizar? Si la base fuera n. Si la base fuera n, recuerda que las cifras que debemos utilizar no deben ser ni mayores ni iguales que la base. A lo mucho debe ser, ¿qué cosa? 1 menos que la base, ¿cierto? Por lo tanto, si la base fuera n, la mayor cifra que podríamos utilizar en esa base sería ¿cuánto? N menos 1, es decir, 1 menos que la base. ¿Y cuál sería la menor cifra que podríamos utilizar? La menor cifra que podemos utilizar en cualquier base es ¿qué cosa? Es 0. Muy bien. Lo otro que debemos de tener en cuenta es que n tiene que ser ¿qué cosa? Siempre tiene que ser un número entero mayor que ¿quién? Mayor que 1. ¿Recuerdan ustedes lo que habíamos dicho anteriormente? Habíamos dicho que nuestro sistema de numeración, o el menor sistema de numeración, ¿no?, conocido, era el sistema de numeración de base 2, ¿cierto? ¿Y por qué no podría ser el 1? Porque recuerda que en un sistema de numeración, en primer lugar, se utilizaban tantas cifras como indica la base de ese sistema de numeración. En el sistema de numeración de base 1, entonces, deberíamos utilizar una sola cifra. ¿Y cuál sería, profesor? Ahí viene el otro criterio, ¿no? Debíamos de considerar de que las cifras a utilizar siempre deben ser menores que la base. Entonces, ¿cuál es la única cantidad que nos quedaría en el sistema de numeración de base 1? Si es que existiera, sería solamente el 0. ¿Y nosotros podríamos formar cantidades con 0, 0, 0, 0? No, ¿verdad? No lo podríamos hacer. Por esa razón es que se considera que n, ¿no?, como sistema de numeración siempre debe ser un número entero, pero mayor a 1.
En ese contexto, entonces, o bajo esas circunstancias, podemos determinar, ahora sí, ¿no?, de manera muy clara, que el menor sistema de numeración que existe es el sistema de numeración binario, ¿ya? Que también es muy famoso, ¿ah? Porque el sistema de numeración binario se utiliza mucho en lo que es la informática, ¿cierto? Claro, ahí se utilizan entonces códigos binarios para poder realizar precisamente lo que venimos haciendo en esta presentación, ¿no? Pero bueno, eso ya lo verán los especialistas en esa área, ¿cierto? Muy bien. Lo otro que debemos de tener en cuenta es que las cifras que vayamos a utilizar siempre deben ser, ¿qué cosa? Siempre deben de ser menores que la base. Recuerda que la mayor cifra que podamos utilizar en un sistema de numeración debe ser 1 menos que la base. ¿Qué tal hasta ahí entonces, queridos alumnitos? ¿Sencillo? Recontra sencillo, ¿cierto? Recontra fácil. Muy bien, vamos a ver ahora algunas observaciones. A ver, una primera observación nos indica que todo número entre paréntesis representa una sola cifra, excepto la base. A ver, ¿qué significa eso, profesor? Analicemos el siguiente caso. Observa, aquí tenemos un numeral 4, 12 y 8, ¿cierto? 4, 12 y 8. En este caso, 12 está representado en paréntesis. ¿Y esa será una manera correcta de escribir, profesor, un numeral? Sí. ¿Por qué? Porque en este caso la base es 13. Y recuerda, ¿cuál sería la mayor cifra que podemos utilizar en base 13? 1 menos que la base, es decir, 12, ¿cierto? Muy bien, entonces, ¿qué podemos decir? Que este 12 representa a una sola cifra. Entonces, ¿qué diremos, profesor? Diremos que este numeral tiene 3 cifras y no 4 como aparentemente se podría pensar. ¿Qué más podríamos decir? Podríamos decir que cuando se quiere representar a un número y no se conocen cuáles son estas cifras que la componen, ¿no?, se van a utilizar, o lo que vamos a utilizar van a ser letras del alfabeto. ¿Ya? Letras del alfabeto. Pero estas letras del alfabeto deben estar acompañadas ¿de qué? De una barra que va a ir en la parte superior. ¿Cómo es eso, profesor? Por ejemplo, nosotros queremos representar a un número de 3 cifras. Allá lo vamos a representar. Bueno, en este caso estamos asumiendo que estas 3 cifras son diferentes, por lo tanto lo vamos a representar con letras diferentes. A ver, diremos entonces que eso será igual a ABC. ¿Esto representaría a un numeral de 3 cifras? Sí, pero para tener certeza de eso, lo que vamos a hacer es colocarle una barrita encima, esta barrita, y de esta manera ya podemos representar nosotros a un número de 3 cifras. ¿Qué pasa si nos hablaran de un número de 4 cifras en base 5 y nosotros no conocemos cuáles son esos dígitos, ¿cierto? Entonces lo vamos a representar como un ABCD con una barrita encima y la base lo colocamos aquí abajo, ¿cierto? En la parte inferior del último dígito. Profesor, ¿y siempre vamos a colocar la base en ese lugar? Sí, siempre. Siempre que sea una base diferente a la base 10. Porque si fuera una cantidad que está expresada en el sistema de numeración decimal, no le colocamos nada. Es decir, sería escrito como en este caso, ¿cierto? No se escribe nada, se sobreentiende que ese numeral está representado en el sistema de numeración decimal. Pero si fuera diferente, cualquier otro sistema de numeración, sí, siempre debemos de especificar esa base. ¿Qué te ha parecido hasta ahí entonces, querido alumnito? ¿Sencillo? Estoy seguro de que sí. Tú eres súper inteligente, ¿cierto? Muy bien. Aquí viene entonces, ¿no? Aquí viene la aclaración. A ver, profesor, entonces significa que no es lo mismo escribir ABC con una barrita encima y ABC solamente. No, no es lo mismo. Para representar un numeral de 3 cifras, siempre debemos de colocarle una barrita encima. Profe, ¿y qué pasa si yo no le coloco esa barrita? Ah, ya, lo que pasaría en ese caso es que se podría confundir porque podríamos considerar de que esta representación de ABC es una multiplicación, ¿no? Es un A por B por C, porque recuerda que de esa forma también podemos nosotros representar a una multiplicación. De ahí entonces la importancia de esta barrita para representar cantidades con cifras desconocidas, ¿cierto? Muy bien, vamos a practicar entonces un poquito a este respecto. ¿Qué diremos entonces? A ver, fíjate, aquí tenemos algunos ejercicios. A ver, en este primer caso, observa, nos dicen, ¿cuál es la mayor cifra que se puede utilizar en un sistema de base n más 3? A ver, dime tú, ¿cuál sería el mayor o la mayor cifra que podríamos utilizar en base n más 3? La mayor cifra sería
uno menos que la base, ¿cierto? Si la base es n más 3, entonces la mayor cifra que podríamos utilizar sería n más 2. Y en base 14, a ver tú solo dime, ¿cuál sería la mayor cifra que podríamos utilizar? Ah, profe, qué fácil, la mayor cifra sería 13, efectivamente. Vamos a contestar ahora las siguientes preguntas. Fíjate el numeral que hemos representado ahí. Tenemos 1 y 13, ¿cierto? En base 12. Perdón, 2 y 13. A ver, esa expresión estará mal escrita, mal representada? Sí está mal representada. ¿Y por qué? Aquí nos dicen, este numeral o este número está mal escrito. ¿Por qué? A ver, analiza entonces lo que nos han planteado aquí. ¿Por qué estará mal escrito? Ah, ya te diste cuenta. Efectivamente es eso, profesor. La cifra jamás debe ser mayor que la base. Y en este caso tenemos una cifra, 13, que es mayor que la base, 12, ¿cierto? Muy bien, entonces por esa razón es que esta cantidad estaría mal escrita. Las cifras que utilizamos no deben ser ni iguales y mucho menos mayores que la base. En el siguiente caso, a ver, observa, analiza esa cantidad y dinos por qué está mal escrito. A ver, ¿puedes apreciarlo? Ah, ya, estoy seguro que ya te has dado cuenta ya. Ah, ya, profe, qué sencillo. En este caso, existe una cifra negativa. Pregunta, ¿podrían existir cifras negativas en un numeral? No podrían existir, ¿cierto? Recuerda que estas cifras siempre deben ser enteros positivos. Y lo otro es que acá tenemos una cifra, ¿no? 3, que es, ¿qué cosa? Igual que la base. Entonces, ¿las cifras podrán ser iguales que la base? No podrían ser iguales, siempre deben de ser menores, tal y como hemos visto en el cuadro que hemos analizado, ¿cierto? Muy bien. A ver, fíjate, aquí nos piden escribir. ¿Qué nos piden escribir? El mayor número de 3 cifras diferentes en base 8. Aquí es muy importante, ¿no? Leer de manera correcta lo que nos están indicando e interpretarla, ¿cierto? Nos piden escribir el mayor número, ojo, de 3 cifras. Pero ojo, son 3 cifras diferentes y estos deben de estar escritos en base 8. Pregunta, ¿cuál es el mayor o la mayor cifra que podemos utilizar en esta base? Ay, profe, qué sencillo. Esa mayor cifra sería 7. Si nos piden determinar un mayor número de 3 cifras diferentes, ¿qué podríamos decir entonces? Ah, ya, que va a tener esta forma, ¿cierto? Que va a ser igual a ABC porque las cifras deben ser diferentes en base 8. ¿Qué decimos entonces nosotros? Bueno, lo que vamos a decir es lo siguiente, de que eso será igual a 765 en base ¿qué? En base 8, ¿ya? La lectura, cuando es en base 10, pues podríamos expresarla como un 765, pero cuando es una lectura en otra base, cuando se realiza una lectura en otra base diferente a la base 10, lo que se hace es nombrar dígito por dígito. En este caso, 765 en base 8. Muy bien, en el otro caso, ¿qué es lo que nos están pidiendo determinar? Nos piden determinar el mayor número, ojo, de 3 cifras iguales. El mayor número de 3 cifras iguales de la base 5. ¿Qué forma debe tener entonces si deben ser cifras iguales? Ay, profe, qué fácil. Debería tener esta forma, ¿no? Debería ser un A en base 5. ¿Cuál sería entonces el mayor número de 3 cifras iguales en base 5? Ay, profesor, la mayor cifra que se puede utilizar en base 5 es 4, por lo tanto sería igual a 444 en base 5. ¿Qué te ha parecido hasta ahí entonces, querido alumnito? ¿Sencillo o recontra sencillo? Recontra sencillo, ¿cierto? Profe, eso está más fácil que ganarle a la U en el Monumental, dicen por ahí, ¿no? O a ganarle a Alianza en Matute, ¿no? Muy bien, queridos alumnitos. Vamos a pasar ahora a otro ejercicio más. Vamos a seguir practicando, ¿ya? A ver, observa esto. ¿Qué nos están indicando aquí? Nos dicen escribir el menor número de 3 cifras diferentes. Ojo, el menor número de 3 cifras diferentes de la base 7. ¿Cómo lo podríamos representar? A ver, piensa un poquito. Ah, ya, profe, qué fácil. Eso sería igual a 102 en base 7. 102 en base 7. Y profesor, ¿por qué no comenzáramos con 0? Ah, ya, no comenzamos con 0 porque no existe ninguna cantidad que comience con 0. Y profe, ¿y mi nota? Ah, ya, eso es otra cosa, ¿cierto? No existe un numeral que comience entonces con 0. Es por eso que 0 lo consideramos en el siguiente lugar, ¿no? En el orden de las
decenas en esta oportunidad. A ver, nos piden determinar el menor número de 4 cifras diferentes de la base 6. El menor número de 4 cifras diferentes de la base 6. Muy bien. Deben ser cifras diferentes, ok. Eso va a ser igual para nosotros entonces a 1, 0, 2, 3 en base 6. Y si nos hablaran del menor número de 4 cifras iguales, allá en ese caso pudo haber sido 1, 1, 1, 1 en base 6, ¿cierto? Muy bien, analicemos ahora este otro casito. A ver, nos piden determinar los números que están mal escritos. ¿Cuáles de estos 3 números estarán mal escritos? A ver, analicemos este en primer lugar. Tenemos a 3, 4, 8 en base 12. Bueno, ahí no vemos nada irregular, ¿cierto? Todo está correctamente escrito porque las cifras que se han empleado son menores que la base. A ver, analicemos el otro casito. 7, 7, 6 en base 7. Ah, ya. ¿Este estará mal escrito o no? ¿Qué dicen ustedes? Claro, estará mal escrito, ¿por qué? Porque las cifras que se están utilizando son iguales a la base y eso no puede suceder, ¿cierto? No puede suceder. En el tercer casito podemos ver que ABC, ¿no? Un numeral de 3 cifras. ABC, ahí tiene la barrita arriba, está muy bien hasta ahí. Está escrito en base 1 y ahí está el error. Pregunta, ¿existe la base 1? No existe un numeral en base 1, ¿cierto? Por lo tanto, diremos o concluiremos ¿qué cosa? Que los números que están mal escritos son el número 2 y el número 3. ¿Qué te ha parecido entonces hasta ahí, querido alumnito? ¿Sencillo? Recontra sencillo, ¿cierto? Muy bien. De esta manera entonces, queridos alumnos, hemos llegado a la parte final, ¿no?, de esta sesión. Como siempre, los aplausos son para ti. Tienes una ficha de trabajo bastante interesante, bastante sencilla también. Estoy seguro lo vas a resolver con éxito. Pero igual, si tuvieras alguna duda o inquietud, por favor, házmelo saber. Ha sido un gusto enorme. Hasta la próxima.